Les comento, por si alguien tiene la duda, que estoy terminando de revisar las grabaciones de la evaluación 2, así es que espero tener las novedades completamente listas para el miércoles. Antes del miércoles, de todos modos, les voy a enviar un enlace a través del correo electrónico para que realicen la coevaluación. Recuerden que, como les planteé en la pauta de evaluación 2, la nota va a incluir una evaluación del trabajo que realizaron en equipo. Así es que antes de que yo les presente los resultados, ustedes les voy a pedir que respondan esa evaluación. No es más que una pequeña pauta con criterios sobre, digamos, colaboración, ¿de acuerdo? Y a partir de eso vamos a tener los resultados de la evaluación 2 finalizada. Me parece que Javier me había preguntado por correo, no alcancé a responderle, en torno a la publicación de las notas en el sistema. Eso lo voy a realizar esta semana. Una vez que tengamos los resultados de la evaluación 2, voy a actualizar la información de las calificaciones de la evaluación 1 y la evaluación 2. Andrea me pregunta, me parece, por la coevaluación. Si ustedes se recuerdan, en la pauta yo indicaba que íbamos a realizar íbamos a complementar la evaluación de la grabación, digamos. Iba a tener una parte de heteroevaluación y una parte de coevaluación. Y la parte de coevaluación es la que ustedes realizan en relación con la calidad del trabajo grupal. Sí, me refiero al podcast, Andrea, exactamente. Bueno, eso para que tengamos claridad en torno a los procesos que todavía están pendientes, porque estamos también a puertas de finalizar la unidad 3. Esta unidad que se vio en cierta manera modificada, ¿cierto?, por el cambio de programación de esta última semana, que nos lleva a extendernos un poco más de lo previsto, y que eventualmente también pueda influir en lo que va a acontecer en la última unidad del curso. Bueno, dependiendo de cuánto avancemos hoy día, espero el miércoles comentarles acerca del instrumento de evaluación de la unidad 3, cómo realizaríamos la evaluación en este caso, en una dinámica semejante a la anterior, para que no tengan mayor, digamos, aprensión al respecto. Lo que sí me preocupa un poco es cómo vamos a finalizar el curso, porque, bueno, por una parte el programa o el calendario académico señala que en junio tenemos una semana institucionalmente establecida para retroalimentación o para consolidación de aprendizajes, y por lo tanto será una semana en la cual probablemente no avancemos en el programa del curso. No tengo tan claro si finalmente eso va a implicar algún tipo de receso esa semana o no es así. Por lo menos así estaba en el calendario académico. Y por otra parte, bueno, este mes de junio hay un feriado que está establecido, pero además, entiendo yo, se está aprobando en el Congreso un nuevo feriado. Así es que de promulgarse esa ley que tiene que ver con el celebrar el Día de los Pueblos Originarios, eventualmente tendríamos otra clase menos. De modo que tengo todavía cierta incertidumbre sobre lo que viene para el curso este mes, ¿ya? De todo modo lo vamos a estar revisando en conjunto porque si hay que hacer alguna modificación mayor, la conversaremos en la clase. Y bueno, y dicho eso, entonces, para retomar, yo quería partir preguntándoles en torno a las actividades que les había indicado, a las, digamos, propuestas de taller, uno con una guía de aplicación conceptual relativamente sencilla, y la otra actividad en torno a actividades prácticas, ¿cierto?, sobre electrización. Pero partamos por lo primero. Más que revisarla uno a una, las respuestas, porque ustedes van a encontrar ahora publicado en el mismo foro, yo he dejado una versión de la guía con respuestas. Si alguien quisiera revisarlas, va a encontrar allí la guía con respuestas publicada en el foro. Perdón, creí que estaba compartiendo la pantalla, pero estoy equivocado. Ahora sí. Entonces, en el mismo foro donde dejé publicada la guía,
coloqué una respuesta donde van a encontrar, o un post donde van a encontrar la misma guía con las respuestas que yo habría puesto en este instrumento, ¿ya? Si es que ustedes la respondieron y quieren comparar, allí pueden realizarlo. Pero de todos modos me gustaría saber si alguien pudo realizarla, o si alguien tiene alguna duda o comentario sobre alguno de los ítems que se proponían en este trabajo. Profe, nosotros la realizamos con Bárbara y la tenemos hecha. Ya, perfecto. Y después no tenemos duda en relación a lo realizado. ¿No tienen dudas? No, profe. Ah, perfecto, excelente. Me alegro. Bueno, en mi opinión, es una guía que se podía responder a partir de alguna de las ideas que habíamos revisado en las clases, y eventualmente una exploración o investigación rápida sobre algunos materiales, por ejemplo, si es que era necesario conocerlos, pero me parece que era algo que podían hacer de manera autónoma. Así es que en caso de que no lo hayan podido hacer, todavía tienen la oportunidad de repasarlo o de ver la guía con las respuestas, ¿ya? Entonces, si no hay dudas al respecto, tenemos que verlo como un ejercicio formativo que servía para aplicar lo que ya habíamos revisado. Quisiera dar paso a la siguiente temática de la unidad. Como les decía, espero que hoy día podamos revisar algunas ideas centrales, yo diría, en torno a electricidad y electrización, y otras ideas claves en torno a fuerza y movimiento, con estas dos temáticas que son diversas, pero que están muy relacionadas una con la otra. Vamos a finalizar la unidad materia y sus cambios. En cierta manera, por un lado, electricidad y electrización han estado presentes en nuestra mirada o nuestra descripción de la estructura de la materia, porque podríamos decir el modelo atómico o la teoría atómica incorpora el modelo eléctrico de la materia, y lo que vamos a revisar ahora es justamente ese modelo, cómo lo usamos para explicar algunos fenómenos eléctricos. Especialmente nos vamos a centrar en electrostática o fenómenos electrostáticos, descartando, por ejemplo, corriente eléctrica por ahora, solamente para quedarnos con las ideas más básicas acerca de la naturaleza eléctrica de la materia. Y por otra parte, las ideas de fuerza y movimiento también de alguna manera están relacionadas cada vez que hablamos de interacción, o cada vez que hablamos de atracción y repulsión, por ejemplo, entre electrones y protones, o entre protones, cuando hablábamos de teoría atómica. Y nuevamente la idea de fuerza también va a estar presente cuando hablemos de fenómenos eléctricos. Son modelos físicos, ¿cierto?, que sirven para comprender ciertos tipos de fenómenos, y que remiten en la teoría actual o en la física actual a interacciones fundamentales de la naturaleza. La interacción electromagnética, por una parte, que se manifiesta como fuerza eléctrica y como fuerza magnética, y en el caso de la fuerza y el movimiento, especialmente, vamos a ver que hay distintos tipos de fuerza, pero también va a aparecer allí otra interacción fundamental, como es la fuerza gravitacional. Y dentro del modelo dinámico, digamos, dentro del modelo de la fuerza, por supuesto, caben todos los otros tipos de interacción. Cuando hablamos de fuerza eléctrica, estamos hablando de una noción también general de fuerza, que cabe dentro de esta misma temática. Para hacer la revisión vamos a trabajar con esta diapositiva que se llama recapitulación de la unidad 3, a pesar de que hay otras dos diapositivas sobre cada temática que son un poquito más extensas, pero yo espero que aquí encontremos lo más relevante, digamos, de este contenido. Entonces, lo primero sobre lo cual quisiera llamar la atención, y que es importante tener presente cuando hablamos de electricidad, es que
estamos hablando de un fenómeno o de una propiedad intrínseca de la materia. Esto lo vimos justamente a la luz del modelo atómico o de la teoría atómica. La idea de que hay una propiedad que es intrínseca de las partículas que forman el átomo, que es lo que llamamos carga eléctrica. Entonces, cuando hablamos de electricidad, hablamos en realidad de una propiedad de la naturaleza, o de la materia en general. Por eso decimos la naturaleza eléctrica de la materia, porque justamente es una propiedad que está presente en cualquier sustancia, en cualquier material con el cual nos relacionamos. Esto contrasta muchas veces con las ideas iniciales o las concepciones iniciales de nuestros estudiantes, especialmente en la educación básica, que suelen asociar el fenómeno eléctrico o la electricidad a los dispositivos tecnológicos, probablemente sin duda vinculado con su experiencia cotidiana, ¿cierto? Con el mundo electrificado en el cual vivimos y con la dependencia de la corriente eléctrica y de los dispositivos eléctricos. Muchas veces la idea de electricidad para los niños y niñas está muy vinculada a un invento humano, como si lo eléctrico fuera necesariamente un producto de la invención humana. Y en estricto rigor, como les digo, de lo que se trata cuando estudiamos el fenómeno eléctrico es más bien de estudiar una característica o una propiedad fundamental de la naturaleza. Por supuesto, el ser humano ha desarrollado aplicaciones haciendo uso de esta propiedad. Sin embargo, el modelo eléctrico de la materia se refiere más bien a un rasgo de la naturaleza. Y ese modelo eléctrico, como les decía, lo anticipamos cuando veíamos los modelos atómicos y especialmente la teoría atómica actual, que justamente distingue dos tipos de partículas en la materia, pero a nivel atómico, ¿cierto? Las partículas constituyentes del átomo, especialmente electrón y protón, a las cuales le asociábamos una propiedad llamada carga eléctrica. El modelo eléctrico es un modelo que podríamos decir es más general, más amplio, o menos específico que la teoría atómica. Y en ese sentido la teoría atómica incorpora al modelo eléctrico dentro de estas características de las partículas subatómicas. Pero el modelo eléctrico de la materia fue previo, fue anterior a la teoría atómica, en cierta manera. Y justamente surge como un modelo descriptivo o explicativo de ciertos fenómenos que se podían apreciar en las interacciones de algunos materiales, de algunos objetos. Y para poder justamente explicar esos fenómenos de interacción, que podían ser de atracción o de repulsión, se postulaba o se postula la idea de que la materia está constituida por estos dos tipos de partículas. En primera instancia, a esos dos tipos de partículas le asociamos esta propiedad llamada carga eléctrica a partir justamente de los efectos observados en la materia. Y los efectos que se observaban básicamente era que habían algunos materiales que podían atraer a otros, mientras que algunos materiales repelían a otros materiales. En función de esa experiencia o de esa observación es que se postula esta idea de que es necesario distinguir dos tipos de partículas. Justamente el concepto eléctrico o el término eléctrico proviene de muy antiguo, de la época griega, en la cual se observaban estos fenómenos de atracción y repulsión, especialmente en materiales hechos de ámbar, resina petrificada, por ejemplo, que adopta la capacidad para atraer otros materiales o repeler algunos, si es que era frotada con algún elemento, con algún otro material. Y ámbar en griego se dice electrón. Entonces, el concepto de lo eléctrico proviene de la propiedad observada en el ámbar, ya hace muchos siglos, en la época griega. Así que lo que trata de explicar el modelo eléctrico justamente es el comportamiento del ámbar, en un sentido general, pero ya sabemos que no es solo el ámbar el que adquiere esta capacidad o esta propiedad de atraer y repeler objetos. La sistematización, ¿cierto?, de estas descripciones o del fenómeno de interacción eléctrica nos lleva a postular estas ideas. Por una parte, debe ocurrir, desde el punto de vista macroscópico, que si
si los cuerpos o la materia está compuesta por dos tipos de partículas, entonces eventualmente esos dos tipos de partículas se pueden encontrar en cantidades iguales o se pueden encontrar en cantidades diversas, distintas, dentro de un mismo cuerpo, dentro de un mismo objeto. De ahí entonces que surgen la idea de que la materia o de que un objeto, cuando tiene la misma cantidad de partículas, de los dos tipos, digamos, se encuentra eléctricamente neutro. Pero si tiene disparidad en los tipos de partículas, entonces va a estar electrizado. Y dado que son dos tipos de partículas, entonces también por supuesto se presentan dos tipos de electrización. Y es lo que asociamos a electrización positiva o electrización negativa, dependiendo justamente del tipo de carga que predomina en el objeto. Así como el modelo eléctrico de la materia recibe su denominación por la experiencia con el ámbar, también la denominación positivo y negativo es un hecho histórico, digamos. No hay un valor especial en ser positivo o en ser negativo, tampoco hay ningún valor asociado a estas denominaciones. Es una convención que permite distinguir dos tipos de comportamiento de la naturaleza, dos tipos de rasgos en las partículas que componen la naturaleza. Y luego, por supuesto, al incorporarse el modelo eléctrico en la teoría atómica, se vincula o se asocia la carga positiva al protón y la carga negativa al electrón a nivel atómico. La regla básica, la regla fundamental que permiten justamente hacer la distinción entre estos dos tipos de partículas es que las interacciones están determinadas justamente por los tipos de partículas que interactúan, de manera que cuando dos cargas de distinto tipo se acercan, entonces ellas se atraen mutuamente. Y cuando dos cargas del mismo tipo se acercan, entonces tienden a repelerse una de la otra. En términos de signos, entonces, esto es la conocida regla de los signos. Signos distintos se atraen y signos opuestos signos distintos se atraen y signos iguales se repelen. Adicionalmente, el estudio de las cargas eléctricas muestra que esta fuerza con la cual se atraen o se repelen las cargas es inversamente proporcional a la distancia que separa las cargas eléctricas o que separa los cuerpos electrizados. Mientras más cerca están los cuerpos electrizados, entonces mayor es la intensidad de la fuerza con la que se atraen o con la que se repelen. Mientras más lejos, menor es la intensidad de esa fuerza. En esos 5 puntos, entonces, se puede de alguna manera sintetizar este modelo eléctrico de la materia, que nos sirve para dar una descripción o una explicación coherente a ciertos fenómenos que hoy día llamamos electrostáticos o eléctricos y que aparecen en los objetos o en los materiales, a nivel macroscópico, digamos, sin necesidad de hacer uso de la teoría atómica. Como decíamos que en este modelo, las partículas que conforman la materia son de dos tipos, pero esas partículas en principio, digamos, incluso en el marco de la teoría atómica son invisibles. Lo que uno puede observar en los materiales a nivel macroscópico son un comportamiento derivado del conjunto de partículas que los conforman. De esa forma, entonces, uno puede decir que un objeto o un cuerpo es eléctricamente neutro cuando tiene igual cantidad de carga positiva o de partículas positivas e igual cantidad de partículas negativas. Y eso queda representado en este esquema con signos positivos y signos negativos en igual cantidad. Pero al hacer esta representación vemos más o menos claro que los signos positivos y negativos podemos pensarlos como que se anulan mutuamente, porque hay tantas cargas positivas como negativas, de manera que el cuerpo resulta eléctricamente neutro. Y eso también lo podemos representar entonces con una versión más simplificada todavía, con un objeto en el cual no aparece ningún tipo de carga eléctrica. No porque no hayan cargas eléctricas en su interior, ya sabemos que hay partículas positivas y negativas. El punto es que hay la misma cantidad de una y de la otra, y por lo tanto
la carga neta, la carga total, resulta nula o neutra. En cambio, cuando hay exceso de carga de algún tipo, o algún exceso de partículas positivas o exceso de partículas negativas, entonces, por supuesto, vamos a estar en presencia de un cuerpo visto macroscópicamente que va a tener un tipo de carga eléctrica, ya sea positiva o negativa. Y en ese caso decimos que el cuerpo está electrizado. Ese sería el caso, por ejemplo, del globo que está mostrando la niña en la imagen, y que justamente interactúa mediante atracción eléctrica con su pelo. El globo es un cuerpo, por supuesto, macroscópico. Decimos que es un cuerpo electrizado porque tiene algún exceso de carga eléctrica. Puede ser que tenga exceso de carga o de partículas positivas o de partículas negativas. En principio no lo sabemos. Lo que sabemos es que hay un desbalance de carga eléctrica. Y que, o digamos, en función de este modelo, podemos explicar el fenómeno observado sosteniendo que hay un desbalance de cargas eléctricas en ese material que interactúa con las cargas eléctricas del pelo del pelo de la niña. En ese sentido, el modelo eléctrico nos sirve para explicar el fenómeno. Ahora, en general, dijimos, la materia se encuentra en estado neutro. Cuando hablamos del modelo atómico, dijimos los átomos en general se encuentran eléctricamente neutros, tienen tantos protones como electrones, y por lo tanto su carga eléctrica neta es nula, cero. Y si es que los átomos neutros se juntan unos con otros para formar moléculas, por supuesto, las moléculas también van a estar eléctricamente neutras, porque van a tener tantas cargas positivas como negativas. Por lo tanto, en general, los objetos o los materiales en la naturaleza se encuentran en estado eléctricamente neutro. Para tener un cuerpo electrizado se requiere algún procedimiento, tiene que ocurrir algún fenómeno de transferencia de carga eléctrica que permita la electrización, o que produzca la electrización, como la que experimenta el globo en este caso. Y eso lo vamos a analizar en breve. Previo a ello, es importante hacer la distinción en dos tipos de comportamiento más o menos reconocibles en los materiales. Y esos comportamientos se clasifican como materiales conductores o materiales aisladores, o no conductores. En general, bueno, son dos grandes familias de materiales, pero la verdad es que no hay una distinción estricta entre ellos, sino más bien hay una escala, una graduación, podríamos decir, de conducción eléctrica. ¿Y cuál es la idea básica que permite hacer la distinción? Por supuesto, es una distinción que se basa en la naturaleza del material, y esa naturaleza, ya sabemos, está vinculada con el tipo de átomo o de molécula que lo conforma. Así es que las propiedades de los materiales se derivan de las propiedades de los átomos, y por eso hay algunos materiales que son conductores y otros que son aisladores, por las características de los átomos que los conforman. Pero visto desde un punto de vista macroscópico, ¿cómo podemos distinguir un objeto conductor de un objeto aislador? Podemos representarlo, modelarlo con este esquema. Tenemos un objeto o un material cualquiera, representado por este rectángulo verde arriba, en el cual, por algún procedimiento, todavía no hemos conversado al respecto, pero lo vamos a hacer en breve, por algún procedimiento depositamos carga eléctrica en él. En principio, digamos, si es que no dibujamos estos signos menos aquí, si es que los borráramos, el objeto estaría, entre comillas, vacío, diríamos, bueno, es un objeto neutro, eléctricamente neutro. No porque no tenga cargas eléctricas en su interior, porque tiene tantas cargas, sino que porque tiene tantas cargas positivas como negativas. Pero en este caso hemos depositado un exceso de carga eléctrica. Agregamos aquí algunas partículas negativas y las colocamos en este objeto, en este material. Entonces, en general, este material va a manifestar dos tipos de comportamiento posible, digamos, uno u el otro. Puede ocurrir que esas cargas que nosotros depositamos sobre él
se mantengan fijas más o menos en la misma posición en la cual las depositamos. O sea, le agregamos carga eléctrica en un lugar y esa carga eléctrica se queda en el mismo lugar. En ese caso, entonces, estamos ante un material de tipo aislador, también llamado dieléctrico. En cambio, la otra posibilidad es que nosotros depositemos la carga eléctrica en un lugar, pero de inmediato esa carga eléctrica se distribuye en el cuerpo, en toda la extensión del objeto o del material. En ese caso, esta distribución, por supuesto, es espontánea en el sentido que depende de las características de los átomos del material. Y por lo tanto, en ese caso decimos que se trata de un material de tipo conductor. La gracia es que en el caso de los conductores, sus átomos permiten o facilitan el movimiento de partículas eléctricamente cargadas. Facilitan el movimiento de cargas eléctricas. En los materiales aisladores, los átomos no permiten o dificultan que haya traslado, que haya movimiento de carga eléctrica. Esta es la diferencia sustantiva desde el punto de vista conceptual entre aisladores y conductores. Por supuesto, más o menos tenemos una experiencia cierto cotidiana con estos tipos de materiales. Aquí hay algunos ejemplos de materiales que son dieléctricos, como la goma, el plástico, el vidrio, el papel, otro ejemplo, la madera, y otros que son conductores, como los metales, ¿cierto? En este caso, un ejemplo de una moneda o un clip. En el caso de los conductores es importante tener presente que, dado que las cargas eléctricas se pueden mover libremente en su interior, entonces cuando representamos o cuando pensamos en un cuerpo, en un objeto electrizado, y ese cuerpo es un cuerpo conductor, entonces la carga eléctrica siempre se va a distribuir en todo el objeto, en todo el material. En general, la carga se distribuye en la superficie, en todos los límites del objeto del cual se trate. En este caso, por ejemplo, si es un cuerpo electrizado con carga positiva, es decir, tiene un exceso de carga positiva respecto de la carga negativa, entonces esa carga positiva aparece o se puede detectar en la superficie de todo el objeto. Por supuesto, son objetos tridimensionales. Aquí hay una representación simplificada nomás de un material cualquiera. Y lo mismo si el exceso de carga fuera negativo. La distribución de carga aparece en toda la superficie del objeto. Les decía que la distinción entre conducción y aislación no es estricta, sino que más bien hay una escala de graduación, porque los materiales, por supuesto, manifiestan distintos comportamientos, y por eso entonces se pueden distinguir en esta escala materiales que son aisladores, o que son más bien muy malos conductores, hasta materiales que son muy buenos conductores e incluso superconductores. E incluso algunos materiales cambian su capacidad de conducción eléctrica dependiendo de las condiciones ambientales, por ejemplo, dependiendo de la temperatura o dependiendo de la fuerza o la tensión a la cual están sometidos. Así que tampoco se trata de una escala fija de clasificación para la conductividad de los materiales. Bueno, dicho eso, entonces, podemos revisar más o menos someramente. Mauricio comenta que el agua es conductora. ¿Qué opinan los compañeros? Aquí decía H2O como material aislador. Ahí sale que es aisladora, profe. Claro, aquí aparece como un aislante. ¿Será un problema de la diapositiva? Claro, la clave va por donde lo que señala Pablo, ¿no? Porque cuando pensamos en agua, probablemente en nuestra experiencia cotidiana pensamos en agua potable, por ejemplo, ¿no? Y agua potable no es H2O, estrictamente.
como aparecía en la guía que ustedes pueden desarrollar o desarrollaron, el agua potable es un ejemplo de mezcla, justamente. Ya sabemos que tiene, probablemente tiene adicionado cloro, tiene adicionado flúor, tiene sales minerales, etc. Y en ese sentido, cuando uno tiene agua con algunos átomos ionizados, típicamente algunas sales minerales que se ionizan fácilmente, entonces, en ese caso el agua puede conducir la electricidad. Pero no es agua pura, en el sentido de que sea H2O, sino que es un agua con sales disueltas. Efectivamente, lo más que, digamos, se puede producir un fenómeno de conducción eléctrica gracias a los átomos ionizados de algunas sales minerales que están disueltas en el agua. En cierta manera, piensen que un átomo ionizado, ¿cierto?, es un átomo que tiene un exceso de carga eléctrica. Y la corriente eléctrica, no vamos a desarrollar ese punto más luego, pero la corriente eléctrica no es otra cosa que cargas en movimiento. Entonces, en el agua, si yo tengo iones, si tengo átomos, por ejemplo, de sodio que están ionizados, por lo tanto son sodios, por ejemplo, positivos, entonces esos átomos de sodio, si se mueven, en el fondo representan una carga eléctrica que se mueve, una corriente eléctrica. Y uno puede entonces conducir la electricidad en una solución de agua con sales minerales disueltas. Así que en ese sentido la electricidad misma está, digamos, la electricidad que se conduce por un agua, por una solución de este tipo, consiste básicamente en el movimiento de los iones. Bueno, y como les decía entonces, como la materia en general se encuentra en estado neutro, para obtener o para encontrar... muchas gracias, Andrea. Antes de avanzar con este esquema, entonces voy a hacer una pausa porque se va a interrumpir la grabación. ¿Ya? Voy y vuelvo enseguida.